Bien, para poder aprender sobre los números primos, que es el tema de esta semana, tenemos primero que hablar sobre otros temas pequeñitos pero no menos importantes. Así que vamos a tratarlos de manera ágil para que este tema no se nos haga difícil. Lo primero que tenemos que reconocer es que los números primos tienen que ver directamente con el concepto de divisores. Esto ya lo hemos visto en otros años, así que simplemente lo vamos a recordar, pero lo vamos a hacer bien de igual manera. Los divisores tienen que ver evidentemente con la división exacta de un número. Cuando una división es exacta, cuando el resto de la división es cero. Si el resto de la división es mayor a cero, esa división es inexacta y ese número no sería un divisor del número al que le estemos buscando los divisores. ¿Cómo se encuentran los divisores? Primero, los divisores se tienen que nombrar con la letra D mayúscula. Y abajito escribimos el número del que queremos hallar los divisores. Por ejemplo, 6. Divisores del número 6. ¿Y cómo los vamos a escribir? Igual y una llave. Como si estuviéramos hablando de el conjunto de los divisores del 6. En realidad, eso es un conjunto formado por los números que dividen exactamente al 6. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. 6 dividido 1. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo debo buscar, primero, la división tiene unas partes. Esta parte es el dividendo, el número grande que vamos a repartir. Esta parte de aquí es el divisor, el número pequeño que nos indica en cuántos grupos vamos a repartir. El número que nos vamos a encontrar aquí es el resultado de la división y se llama cociente, no consciente, cociente. Y los números que pongamos aquí, que es el lugar donde restamos, pues es el resto. Por eso, en este lugar hacemos la operación resto. Ahora sí, para poder encontrar el resultado de esta división, yo debo decir que voy a tomar como base este número, la tabla de este número. Entonces, yo digo, en la tabla del 1, un número que multiplicado me dé 6. ¿Qué número multiplicado por 1 me da 6? Entonces, ya sabemos que 1 por 6 es igual a 6. Esta misma expresión de aquí la vamos a pasar aquí, porque indica lo mismo. 1 por 6, 6. 1 por 6, 6. Observemos. 1 por 6 es igual a 6. Escribo lo mismo. 1 por 6 es igual a 6. Estas dos cantidades yo las debo restar. A 6 le resto 6 y me dio 0. Esta división es una división exacta, porque su resto fue 0. O sea que 1 sí es divisor de 6. Vamos a seguir hallando los divisores de este número. Entonces, ya lo hicimos por el 1. Debemos hacerlo por el 2, por el 3, por el 4, por el 5 y por el 6. Sigamos. 6 dividido 2. En la tabla del 2, que me dé 6. 2 por qué da 6. Entonces yo sé que en la tabla del 2 dice 2 por 3 es 6. Esta misma afirmación es la misma que yo voy a escribir aquí. 2 por qué me da 6. Yo ya lo resolví. 2 por 3 es 6. 2 por 3 es 6. Y estos números yo los debo restar. 6 menos 6, 0. Esta división
también es exacta, nos dio 0. Por ende, 2 sí es divisor de 6. Sigamos. 6 dividido 3. En la tabla voy a buscar, en la tabla del 3, un número que me dé 6. 3 por 2. 3 por 2 es 6. Resto y me da 0. También es exacta. 3 también es divisor de 6. Seguimos. 6 dividido 4. En la tabla del 4 voy a buscar un número que me dé 6. 4 por... No hay. 4 por 1 es 4 y 4 por 2 es 8. Se me pasa. Yo voy a mirar cuál de estos dos números me sirve para alcanzar al 6. Pero no se me puede pasar, porque si no, no lo alcanzaría nunca. Ya se habría pasado. 4 está por debajo de 6, ¿sí? ¿Y lo puede alcanzar? Claro. 8 no lo puede alcanzar, puesto que ya se pasó. Por lo tanto, la multiplicación que me sirve es 4 por 1. 4 por 1 es 4. Miren que escribimos la misma afirmación. 4 por 1, 4. Resto y me da a 6, le resto 4 y me da 2. Noten que, a diferencia de estas 3, no me dio 0, me dio más que 0. Por ende, 4 no es divisor de 6. 6 dividido 5. En la tabla del 5 que me dé 6. 5 por 1 es 5, 5 por 2 10. Tampoco me da. Debo buscar en esa tabla un número que intente o pueda alcanzar al 5. Pero no se puede pasar. Entonces tenemos dos opciones. 5 por 1, 5. Y 5 por 2, que es 10. El 10 ya se habría pasado de 6. Y 5 lo puede alcanzar. Es el resultado más cercano que tenemos. 5 por qué? 5 por 1. 5 por 1, 5. Resto y me da 1. A 6 le resto 5, me da 1. No me dio 0, al igual que estas 3 divisiones que están aquí. Por ende, 5 no es divisor de 6. No pertenece al conjunto de los divisores del 6. Por último, 6 dividido 6. Entonces, en la tabla del 6 voy a buscar un número que me dé 6. 6 por 1. 6 por 1 es 6. Resto y me da 0. ¿Me dio 0? Sí. O sea que 6 sí pertenece al conjunto de los divisores del 6. Ningún otro. Solo estos. Porque al dividir al 6 por alguno de estos, siempre me va a dar exacto. Es como si yo dijera, tengo 6 dulces y los voy a repartir entre una persona. A esa persona le van a tocar los 6 dulces completos. Tengo 6 dulces y los voy a repartir entre 3 personas. A esas 3 personas les correspondería siempre de a 2 dulces. Pero si lo hacemos, por ejemplo, a 6, tengo 6 dulces y lo voy a dividir entre 4 personas. Sabríamos que a cada uno le toca de a 1 y nos sobran 2. Entonces, los divisores solo nos hablan de divisiones exactas. Vamos a mirar ahora este número. Divisores del 3.
Ahorita les explico por qué específicamente este número. Entonces vamos a empezar. Recuerden que para hacer los divisores de un número yo debo dividirlo por todos los números hasta llegar a él. Entonces hagamos 3 dividido 1. En la tabla del 1 que me dé 3, 1 por 3 es igual a 3. Resto y me da 0. ¿El 1 es divisor de 3? Sí, porque su resto es 0. 3 dividido 2. En la tabla del 2 que me dé 3. 2 por... no está. 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. O sea que yo debo buscar ese número que lo alcance pero no lo puede pasar. En este caso, 2 por 1. 2 por 1 es 2. Resto y a 3 de resto 2 me da 1. Miren que esta división me dio un resto mayor que 0. Si me da mayor que 0, yo voy a saber que el 2 no es un número, no es divisor de 3. Hagámoslo con el 3. En la tabla del 3 que me dé 3. 3 por 1 es 3, resto y me da 0, porque 3 menos 3 es 0. Ojo a lo siguiente. Yo sé que hice el intento con 3 números, pero ya me di cuenta que el 3 también es divisor de 3, porque dio 0, ningún otro. O sea que solo tiene 2 divisores, el 1 y el mismo, 1 y 3, el 1 y el mismo número. De esta manera comprobamos que el 3 es un número primo. ¿Por qué? Porque la definición de los números primos dice que un número primo solo tiene 2 divisores, la unidad, o sea el 1, y el mismo. Leamos bien la definición según nos la propone un libro. Leámosla en pantalla. Según la cantidad de divisores, los números naturales pueden ser primos si tiene exactamente 2 divisores, el mismo y por el 1. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Y hay otra clase de números que llamamos compuestos, cuando tienen más de 2 divisores. Por ejemplo, el 6, el 8, el 9, el 12 y el 20. Ahí fue donde alcanzamos a mirar que el 3 cumple con la condición de ser número primo. Y el 6, como lo hicimos ahorita, no, porque si notamos tenían más divisores. El 1, el 2, entre otros, inclusive el 6. Tenía más de 2. Al tener más de 2, ya no es un número primo. Le llamaremos compuesto. Entonces, hay una gran cantidad de números primos. Podríamos decir que son infinitos. Pero hay alguien que ya nos hizo la vida un poco más fácil con esta herramienta que vemos aquí, la criba de Eratóstenes. La criba de Eratóstenes es una herramienta que nos presenta los números desde el 1 hasta el 100 y que sean primos y compuestos. Aquellos que están en blanco serán primos y aquellos que sean coloreados en verde serán compuestos. Es decir, como lo acabamos de comprobar, el 3 es primo porque solo tiene 2 divisores, 1 y 3. Y el 6 es compuesto porque tiene más de 2, 1, 2 y el 6 en este caso. Asimismo con todos los números. Entonces, vamos a hacer un ejemplo al azar. Por ejemplo, cojamos el número 29. El 29 solo debe ser divisible
por dos números. ¿Por qué? Porque es primo. Solo debe ser divisible por 1 y por 29. Si es divisible por cualquier otro número, no sería primo. Inclusive no lo es. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el 2. Vamos a hacerlo con el 2. Entonces, lo primero que hago es separar esta cifra, porque el 2 es igual que el 2. Puedo dividir. En la tabla del 2, que me dé 2. 2 por 1 es 2 y resto. A 2 le resto 2, 0. Este 0 me quedó solito. Bajo este 9 a acompañarlo. En la tabla del 2, que me dé 9. No está, pero tenemos un número muy cercano. 2 por 4 es 8. Ojo, 2 por 4 es 8. Y resto. A 9 le resto 8, 1. Este es uno de los muchos ejemplos. Miren, dio mayor que 0. O sea que 2 no es divisor de 29. Por lo tanto, si hiciésemos este ejemplo con todos los números que pudiéramos, hasta el 29, nos vamos a encontrar que solo es divisible por el 1 y por 29. Por ningún otro. Vamos a hacer otro ejemplo ahora con el 43. Bueno, hagámoslo con uno que no sea primo para que lo comparemos. Con el 52. El 52 puede tener más divisores según la tabla. ¿Por qué? Porque es compuesto. Y los números compuestos no tienen dos divisores, pueden tener incluso más. Más de 2 ya significa compuesto. Solo 2 sería primo. Volvamos a hacer el ejemplo con el 2. Separamos una cifra en el dividendo porque el 5 es mayor que el 2. Puedo dividir. En la tabla del 2, que me dé 5. 2 por... Bien, no está, pero tenemos un número que se acerca. 2 por 2. 2 por 2 es 4. Restamos y nos da 1. 5 menos 4 es 1. Este 1 no se puede quedar solo. Bajémosle el 2. En la tabla del 2, que nos dé 12. Ese número es el 6, porque 2 por 6 es 12. Restamos 12 menos 12, o 2 menos 2, 0, y 1 menos 1, 0. Si notan, esta división sí nos dio 0, por lo tanto, 2 es divisor de 52. O sea que es un número compuesto, claro, porque tiene más divisores. Ya solo con esta prueba logramos identificar que aparte de el 52 y el 1 también es divisible por el 2. Y pueden haber otros divisores. O sea que a este le llamaríamos compuesto y a este le llamaríamos primo. ¿Por qué? Repito. El 29 solo tiene dos divisores. 29 y 1. Mientras que el 52 ya comprobamos que tiene, por ahora sabemos que 3. 52, 1 y 2. O sea que esos tres números lo dividen exactamente. Por ahora encontramos esta gran cantidad de números. En el siguiente video vamos a identificar algunos de estos números, por qué son primos y por qué son compuestos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Puede resultar de pronto un poco largo, pero con 2 ejercicios que hagamos bien explicados, yo sé que vamos a comprender la diferencia.